Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Muy buenos días, amados hermanos. Les damos la bienvenida al programa del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central, Familias de Pacto. Y queremos saludar, mis hermanos, a todos los que nos están sintonizando por medio de Radio 760 y Radio 760 Online, donde nos pueden encontrar también en Facebook como Radio 760 AM y en YouTube. También queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros al teléfono de la radio, que es el 2437-5959, en donde usted puede enviar peticiones, dudas o decirnos de dónde nos están sintonizando, hermano. La verdad que lo que queremos es conectarnos con ustedes o inclusive pues si necesitan ayuda con algo, pues estamos para servirles. El programa se transmite todos los días sábados a las 8 de la mañana y la intención del programa pues es hablar temas de interés familiar y de interés matrimonial. Buenos días, mis hermanos. Para nosotros es un privilegio estar con ustedes nuevamente. Nosotros somos los esposos Pineda Tul y queremos invitarle a que nos acompañe los días sábados a las 4 de la tarde en el Salón de Yubelim, en el cual se llevan a cabo los discipulados del ministerio. Y este mes vamos a estar tratando temas acerca del abuso en las familias y en los matrimonios. Y es por ello que el día de hoy queremos hablar con ustedes acerca del abuso en el matrimonio. Y la importancia de estos temas, hablábamos con mi esposa que no es para criticar, para señalar, aun si vivimos en un ambiente similar al que vamos a estar tocando. Y pues la verdad es que cuando nosotros empezamos a tener una relación, cuando nos casamos, hay cosas que hay en una vida pasada, hay cosas que vivimos como solteros, vivimos en casa de nuestros padres o con nuestra madre, y el poder sanar muchas veces ese tipo de traumas, o tal vez no un trauma, sino hay heridas, es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros para poder tocar estos temas y poder restaurar ese pasado, que es el objetivo principal, ¿verdad? Que seamos familias restauradas, matrimonios restaurados, que es lo que el Señor busca en nosotros, ¿verdad? Entonces, para entrar en contexto, ¿qué es el abuso en el matrimonio? Primero tenemos que definir qué es el abuso, ¿verdad? Y dice que el abuso es cualquier tipo de trato que provenga de otras personas o incluso de uno mismo, que cause lesiones o algún daño, y él dice la mente, el espíritu y con frecuencia también el cuerpo. Va en contra de las enseñanzas bíblicas y de las leyes de la sociedad. El abuso o violencia sexual en el matrimonio involucra agresiones físicas y verbales, hostigamientos y hasta violación. En sus casos más extremos son acciones que perjudican a quien las sufre, que normalmente suele ser la mujer, aunque ahora en estos tiempos, hermano, también hay hombres o también los hijos, ¿verdad? Que también a veces suelen sufrir abusos de parte de los padres y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Algo que es bien importante es que existen hoy por hoy características que definen muchas veces al abusador y a la víctima. Y eso hablaba con mi esposa y le digo, mira, a veces son temas que uno dice, no, pues nosotros no pasamos nada de eso, pero ya cuando empezamos a ver más a profundidad el tema, nos damos cuenta de que en alguna forma o hemos sido partícipes de abuso o hemos sido a veces víctimas o a veces hemos sido abusadores, dependiendo de la característica en
en la que nosotros hemos incurrido. Y les vamos a contar un poquito acerca de las características de la persona que es el abusador, que dice que una de las características es que es muy egoísta, que es manipulador, es mentiroso, es colérico, es impulsivo, es abusivo. Y una de las características que buscan este tipo de acciones del abusador en las víctimas es cuando la persona perdona fácilmente, es muy empática, a veces no ha sanado traumas o raíces de amargura o alguna cicatriz que haya tenido del pasado y la tenga guardada muy adentro. Dice que también son las personas que son muy leales, de baja autoestima, complacientes, y dice que asume la responsabilidad en todo. Entonces, cuando leíamos esto, yo le decía a mi esposa, mira, qué increíble es entender también los temperamentos en el matrimonio, porque realmente aquí podemos entender de que muchas de las cosas las tiene la parte colérica o la parte sanguínea, y la otra parte la tiene muchas veces la parte flemática. Entonces cuando empezamos a examinar cada uno de estos tipos de comportamientos, ¿verdad? A veces hemos caído en manipular, o a veces hemos mentido, a veces somos un poquito impulsivos con las cosas que necesitamos, y esto es para ponerle un poquito de ojo, hermano, que nuestras actitudes. Es correcto, porque son esas pequeñas zorras que terminan destruyendo matrimonios, a veces terminan en pleitos, y muchas veces pues tal vez no hay un abuso de forma física, sino un abuso de forma psicológico, un abuso de forma espiritual o manipulación, ¿verdad? Sí, y nosotros pues hablamos con mi esposa de que realmente parte de las características de esta persona en el caso del abusador, que es una persona que es narcisista, y acordémonos de que parte de las sociedades tienen a marcar hoy en día en que ese tipo de personas no cambia, sino que solo cambia la máscara y busca otro tipo de víctima. Pero cuando nosotros llevamos todo esto a la palabra, hermano, sabemos de que para el Señor no hay nada imposible. El Señor hace que nuestro carácter domine el temperamento que cada uno de nosotros tenemos, y es por ello que, pues, la verdad, cuando nosotros investigábamos el tema, nos dábamos cuenta de que el Señor sigue tratando en nuestro temperamento, sigue tratando con nosotros en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Y yo creo que es importante, porque ya sea si usted es padre, familia, o es hijo, pues hay un montón de cosas que el Señor quiere mostrarnos a nosotros, y a través de ese proceso hermoso que el Señor lleva con nosotros, de irnos cada día llevando a ser más como Él. Y algo que queremos remarcar mucho previo a lo que hemos dicho es en la primera carta a los Tesalonicenses 4-6, y es la vida que agrada a Dios, y la vamos a leer. Dice en el verso 4, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros os conviene conducirnos y agradar a Dios. Así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno, escuche ahí, hermano, porque ahí es donde queremos hacer énfasis, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, y como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Sí, en el versículo 8 dice: así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Miren lo importante, hermano, que es que dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y aquí obviamente nosotros somos un matrimonio. Mi esposa es
esa ayuda idónea que el Señor me ha dado, es ese hermano, ese prójimo que el Señor me permite tener en mi hogar. Y aquí dice que ninguno tiene que agraviar, hermano. O sea, eso es parte de lo que Dios nos manda. Y la verdad que yo creo que la importancia de entender si somos abusadores o no es también porque esto se vuelve como un círculo de patrones que tendemos a repetir. Usualmente no somos abusadores porque así lo quisimos, sino a veces cuando en nuestros hogares vivimos abuso por tal vez nuestros papás, tal vez nuestra mamá, tal vez algún familiar. Entonces tendemos a repetir estos patrones, y la idea es, Dios nos quiere hacer libres. Dios quiere que nuestros hijos no sigan ese mismo círculo vicioso, se puede decir así, sino de patrones abusivos o de patrones que nos hacen daño, sino que realmente Dios rompa toda cadena, hermano. Como hablábamos desde el inicio, correcto. Como hablábamos desde el inicio, la idea no es venir y tú eres así, tú me haces esto, tú me haces lo otro, sino realmente es primero pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, ¿verdad? Que nos enseñe que si a veces hacemos o cometemos este tipo de patrones de conductas que hacen daño al prójimo, que el Espíritu Santo primero nos redarguya, hermano. O sea, que no, a veces se vuelve tan común el hacer daño a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, decir palabras hirientes o manipularlos, ¿verdad? Hay muchas formas de manipulación en la pareja, hermano, que sí. La verdad que si empezáramos a describir no terminamos el tema hoy, pero hay muchas formas en las que a veces hacemos daño, y se oye muy fuerte la palabra abusador, pero realmente es porque, como decía el versículo, cometemos agravios en contra de nuestro prójimo realmente, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, no es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mi amado hermano, Dios nos ha mandado a vivir en familias, en comunión, en comunidad, no perfectas, claro, no somos perfectos, pero que día a día vayamos buscando, ahí sí que la estatura del varón perfecto, pero esto lo vamos a lograr tratando de agradar al Señor. Y si usted está tratando de agradar a su Señor y está poniendo a Dios en primer lugar en su vida, Dios le va a ir mostrando qué cosas hay en su vida que tienen que cambiar, ¿verdad? Que Dios tiene que remover, que Dios tiene que transformar para que nuestros hijos puedan ser una generación más libre en Cristo, que pueda ser una generación que no tenga tantas heridas como tal vez nosotros las tenemos. Porque claro, nuestros papás las tuvieron y ellos nos pasaron parte de sus heridas, nosotros creamos más heridas, y eso es lo que crea estos patrones de conducta, ¿verdad? De los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de ciertos tipos de abuso. Sí, es importante saber de que aún la víctima como el abusador, aquí lo menciona la Biblia, dice que Dios nos ha llamado a inmundicia, y eso lo tenemos que ir desechando, hermano, a medida que nos humillemos del Señor, porque dice que si nosotros hacemos esta inmundicia, hacemos cada una de estas características, dice que no desechamos al hombre, sino desechamos al Señor. Entonces lo importante de entender, como hablábamos al principio, no es criticar, no es señalar, es entender qué cosas hay dentro de nosotros que necesitan cambiar, qué cosas hay dentro de nosotros que necesitamos mejorar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado, dice que no nos ha llamado a inmundicia, sino que Él nos ha dado un Espíritu Santo para ir llegando a esa estatura que el Señor desea, mi hermano. Entonces, dentro de esto, investigamos acerca de los tipos de abuso. Y nos llama mucho la atención tres tipos que son los que más se repiten. Que son los que más se repiten, que es el abuso físico, el abuso narcisista y la manipulación, que esos son de los tres. Hay un montón, hermano, como decía mi esposa, si nos ponemos a hacer una lista no terminamos. Pero en estos tres recaen muchas veces el matrimonio, porque realmente cuando hay un abuso físico, pues ahí ya habla de la agresión realmente física, ya habla de los golpes, de las cachetadas,
de arrojar objetos, incluso el acceso carnal violento, llamémosle el abuso sexual, que también se puede dar dentro del matrimonio. Entonces, acordémonos que en el Salmo 11:5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Y en el versículo 6 dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de Cádiz de ellos. Mira, hermano, lo que pasa con los violentos, la verdad es que a veces, pues como hablamos con mi esposa, a veces uno se molesta, uno se enoja, y por eso la palabra nos dice: airados, pero no pequéis, porque llega en el momento en el que se pasa un límite, llega en el momento en que se empiezan a violentar límites dentro del matrimonio, y pueden llegar hasta un abuso físico. Imagínense, un abuso físico es tremendo, mi hermano, porque realmente al que le está faltando, yo le decía una vez a mi esposa: mira, realmente es difícil porque es como que el Señor fuera mi suegro y yo le estoy faltando el respeto al Señor, porque al final nosotros somos hijos del Señor. Su esposa es hija del Señor y usted va a entregar cuentas de su esposa, de sus hijos, y es por eso que usted se puede enojar, pero no exceda esos límites, hermano, porque dice que el Señor ama, dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Imagínense, el Señor los aborrece con toda su alma, al malo y al que ama la violencia. Y así como el abuso físico, amado hermano, la verdad que es una línea bastante delgada. Como decía Ever, creo que cuando uno está demasiado molesto, cuando tendemos a caer de molestia, a ira contra nuestro cónyuge o contra nuestros hijos, se pueden pasar límites que después, la verdad, podemos tener arrepentimientos tan grandes porque cometemos errores. Y creo que también es el dejar que nuestra carne, que nuestro enojo, que nuestra ira salga de control. Esto no viene del Señor. Creo que lo que viene del Señor es el autocontrol, el dominio propio. Porque si se dan cuenta, muchos de los abusos físicos que han terminado inclusive hasta en muerte, muchas de estas personas dicen amar a su pareja, amar a su cónyuge, pero que, por ejemplo, no pudieron controlarse o no tuvieron esos límites y dieron rienda suelta a su enojo, tal vez ellos se sentían heridos y reaccionaron, ¿verdad? Y como hablábamos, son patrones de conductas, de heridas, como mencionaba Ever al inicio. A veces son heridas, no, sin ser a veces, son heridas en nuestros corazones, sí, que usualmente se repiten o a veces las dejamos crecer o magnificamos nuestro enojo, o inclusive usualmente el abusador tiende a decirles que yo te pegué porque me provocaste, ¿verdad? O yo reaccioné de tal forma porque tú me dijiste, y al final no se hacen responsables, sino realmente siempre culpan a la víctima, ¿verdad? Y la víctima siempre piensa: sí, es que yo lo provoqué, es que yo le dije, pero no tenía que decir. Y claro, tampoco es el hecho de decir uno no hizo nada, pero realmente en un matrimonio ambos son responsables de muchas cosas. Sí, eso es bien importante lo que hablaba mi esposa, porque realmente esos patrones que se repiten, siempre, regularmente son patrones que vienen con anterioridad, patrones cíclicos, patrones de comportamiento. Cuando vive uno en un ambiente de violencia en el hogar, pues realmente es ese mismo patrón de violencia en el que creen que de esa manera es en el hogar, de esa manera es el matrimonio. Entonces, mi hermano, pues sí, nosotros queremos invitarlos a que usted dentro de su matrimonio pues trate la manera de desaprender las cosas viejas que no nos llevan a nada, y aprendamos lo que el Señor quiere en nuestro matrimonio. Es difícil porque un desaprendizaje no es que le esté diciendo: mire, es que usted viene de un hogar que venían haciendo las cosas mal, pero a través del Señor, el Espíritu Santo le va a usted a identificar y a traer a colación en cada momento de su vida: mira, esto lo puedes mejorar.
Y lo que decía mi esposa cuando hablaba de manipulación es el otro punto, mi hermano, del abuso emocional, que es un abuso. Cuando hablábamos de los tipos de abuso, que el abusador era un tipo narcisista, y a este tipo de abuso se le llama el abuso narcisista, y hay un montón de tipologías de este abuso, y hoy en día nos llamaba la atención que existen, pues hasta nombre les han puesto, pero realmente hay uno que se llama un love bombing, y el otro que es un gaslighting, que son tipos de abuso donde prácticamente lo que el abusador quiere es tomar el control, como decía mi esposa, mira, estás haciendo malas cosas, mira esto, y mire, hermano, cuando empezamos a investigar y a ver de que es parte de que también se vuelve un abuso en el matrimonio, un abuso hacia la esposa, o mira, yo porque trabajo, yo soy el que mando, porque yo hago esto. Ese es un tipo de abuso en el cual se está denigrando, se está rebajando, se está manipulando, y se está aprovechando a veces de la otra persona aparentemente débil o con un carácter débil, se podría decir, pero realmente entendemos de que es el enemigo, hermano. El enemigo es el que trata de bombardear, el que pone las palabras en el abusador, y el que a la víctima la hace sentir diferente, y ahí es donde queremos nosotros enfatizar este tipo de abuso emocional, para que nosotros lo tengamos siempre en cuenta, y de tener cuidado qué es lo que sale de nuestros labios, hermano, porque dice la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está abundando en nuestro corazón para nuestro cónyuge? ¿Será que son, mira, Celo, Dios te bendiga, mira, no hay problema, yo sé que pasó esto, pero los dos somos responsables? Porque a veces decimos, incluso parte del abuso narcisista o el abuso emocional es, ya viste que te lo dije, pero como no me haces caso. Y hermano, somos un equipo, somos uno, no se trata de quién perdió, no se trata de quién falló, se trata de que los dos somos responsables de nuestras actitudes, los dos somos responsables de la crianza de nuestros hijos, los dos somos responsables de... O sea, no se vale, a veces le digo a mi esposa, mira, no se vale decir, yo gané, o tú perdiste, o yo perdí y tú gané. Eso no es así, hermano. Acordémonos que el Señor también se deleita en ver que un matrimonio pues vaya caminando hacia esa responsabilidad como una sola carne. La verdad que de los abusos que hemos comentado hasta el momento, yo creo que el abuso emocional es el que más pasa o nos pasa a la mayoría en algún momento, porque por ejemplo, tal vez el abuso físico, pues muchos de ustedes que están escuchando el día de hoy dicen, no, bueno, gracias a Dios pues no me pasa, ¿verdad? No nos pasa, estamos bien, pues gracias a Dios mi esposo me respeta y yo lo respeto y no hemos pasado esos límites, y qué bueno, mi amado hermano, la verdad que qué bueno. Pero el abuso emocional creo que es de esa clase de abusos que a veces no nos damos cuenta que están pasando en nuestro matrimonio, o inclusive con nuestros hijos, o inclusive en algún momento de nuestra vida, porque como tú lo mencionabas, el abuso emocional va a varios niveles, inclusive al decir si alguna de los dos es el único que tiene que salir a trabajar y la esposa, por ejemplo, se queda en casa trabajando porque también es un trabajo. A veces manipula con el gasto, a veces manipula o la esposa a veces manipula, entonces si no me das gasto no te doy comida, ¿verdad? Entonces, y la verdad, nosotros cuando empezamos a hablar del abuso, creo que una de las características que sobresalían de las personas que abusan creo que es el egoísmo, hermano, porque al final, o sea, si uno manipula, por ejemplo, si yo quiero manipular a mi esposo es porque yo quiero lograr un fin, y ese fin quiero que sea lo que yo estoy pensando o como yo lo estoy pensando. Y es que es bien corta esa línea de traspasar el límite de qué es lo que yo quiero versus lo que mi esposa quiere. O lo que Dios quiere. A veces ni siquiera nos detenemos a pensar qué es lo que Dios quiere, sino a veces así. Vamos a hacerlo de tal forma y vas a ver, yo le voy a decir a tu papá que lo hagamos de cierta forma. Sí, ustedes solo, por ejemplo, háganse los enfermos, así tu papá nos deja más gasto, ¿verdad? Y ustedes a veces hasta involucramos a los hijos, y este tipo de patrones son los que se llegan a replicar
posteriormente en nuestros hijos también, y uno dice, ay, ¿por qué a mi hijo le va mal en su matrimonio? Y a veces es porque hay muchas cosas que nosotros no cortamos de raíz desde ahora, desde que están con nosotros, desde que tenemos que enseñarles la verdad, desde que tenemos que enseñarles que no es el egoísmo, que es Dios nuestro proveedor, que no es yo manipular a mi esposo de ciertas formas y maneras para que él haga como yo quiero, sino que como esposas tenemos que vivir bajo esa sumisión que es la que dice en Efesios, que Dios dejó como establecido para el matrimonio en Efesios, como el vivir una sola carne, como dice Ever, que no es ver para mi beneficio o lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere para nosotros, porque al final somos un equipo. Y es que es bien difícil, creo que tal vez al inicio del matrimonio llegar a ser esa una sola carne, porque hasta cierto punto, más en este tiempo en el que vivimos, bueno, creo que en todos los tiempos, porque antes existía, por ejemplo, el machismo, ¿verdad? Sí, eso le decía a mi esposa. Yo me acuerdo que antes incluso decir, no, yo voy a corregir así a mis hijos porque así me corrigió mi papá. Incluso pues hemos tenido ahí la oportunidad de conocer en algunos matrimonios donde decía, mire, lo que pasa es que antes cuando corregían de esta manera, por eso es que yo soy, mire hermano, usted es la persona que es por la misericordia y bendita gracia del Señor. Muchas veces nuestros padres influyeron, pero es el Señor trabajando en nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque imagínense, es que a mí me pegaban 3, 4, 7 veces al día y con eso lograron enderezarme. No, hermano, el que endereza es Cristo. Porque si empezamos a transmitir ese ambiente de violencia en nuestro hogar, se vuelve en abuso. Y muchas veces ese abuso físico, después empiezan a haber traumas y empiezan a haber ese abuso emocional. Y nos volvemos en esa parte egoísta, en esa parte de no saber cómo piensa nuestro hijo, y empezamos a tratar de apagar las emociones de nuestros hijos. No, y al final caemos en abuso a la hora de corregir. ¿Por qué? Por ejemplo, mi hijo me sacó de mis casillas y yo por eso le pegué. Y creo que en la Biblia habla acerca de la corrección, hermano, habla acerca de la vara de la corrección, pero no habla acerca pégale a su hijo cuando usted esté con sus casillas, fuera de sus casillas. Inclusive dice, no habla acerca de la ira. La ira es algo que es de nosotros, que es producto de nuestras reacciones y que usualmente hace daño. Que usualmente lo que hablábamos, ¿verdad? Pasamos el límite, en ese momento estamos tan molestos con nuestros hijos y venimos y les damos y hay que corregirlos. Y muchas veces cometemos errores. Yo creo que, como dice Ever, el abuso aún a la hora de corregir a nuestros hijos, es tan delgada la línea entre el corregir como Dios quiere y el ser abusivos realmente, o cometer un abuso físico o emocional. Ustedes a veces, hay castigos. Antes, por ejemplo, habían unos castigos que tocaban mucho el corazón de nuestros hijos. Por ejemplo, eso de que hacían en las escuelas de pegarles en las manos, de jalar las orejas. Y la verdad que si ahora lo ponemos ahora en nuestro tiempo, uno dice, wow, qué castigos más fuertes, físicamente muy fuertes. Sí, porque realmente se reprimía el ser del niño, el ser emocional. Y no la acción, no se corregía tanto la acción, sino que se traumaba de forma física al niño. Yo creo que todo eso es lo que venimos trayendo a nuestros hogares. Exacto. Y tal vez no lo vamos a manifestar en forma física, mi hermano, no va a ser una violencia física, pero va a ser todas esas emociones reprimidas, todo eso que nos reprimieron con un abuso físico, y tal vez lo vamos a trasladar como un abuso emocional a nuestra esposa. Vamos a tratar de humillarla, vamos a tratar de hacerle amenazas, vamos a hacer intimidación, incluso hacer dudar a la esposa es parte de eso, de decirle, mira, yo te dije que hicieras eso y tal vez no es cierto, hermano. Parte de las características de un abusador o de un narcisista, se le llama, es hacerle creer, es generar unas falacias, es decirle, mira, yo te dije esto y esto y tal vez es mentira. Y la esposa, pero a mí no me dijiste, pero yo te dije cuando estábamos haciendo esto. Y empieza la esposa a trabajar. Esa es una parte de abuso también, mi hermano, porque es hacerle creer a una persona
las mentiras de en este caso de los jugadores. Y era como decía mi esposa, a veces uno de pequeño mentía y todo eso. Y mire qué difícil es, porque se va generando ese efecto de nieve que en nosotros, pues, porque realmente venimos a caer en lo mismo, ¿verdad? En tratar de sanar lo que venía de nuestro pasado. Si nos corrigieron de manera físicamente, correcto, si vivimos en un ambiente de violencia, tal vez violencia física, violencia emocional, vimos algunos tratos con nuestros padres, pues la verdad, yo como decía mi esposa, mira, no se trata de criticar la vida de nuestros padres, es honrándolas, y los vamos a honrar a medida que nosotros sanemos y busquemos al Señor, y empecemos a sanar todas esas dolencias, a sanar todas esas emociones reprimidas. Y eso le decía yo a mi esposa, miran, que en nuestro deber de cada día como padres sea que nuestros hijos conozcan al Señor, porque yo, como le digo a mi hijo el grande, le digo, mira, perdóname porque a veces no te he corregido de la mejor forma. Ay, sí. Y me dice, no papi, no tengas pena, me dice, yo te perdono de todo, pero yo quiero que él conozca del Señor, porque a medida de que conozca del Señor van a haber cosas que tal vez a él le dolieron y tal vez pues uno les resta importancia. Por ejemplo, mira, no me llevaste a esta piñata, y él se quedó con eso porque yo le dije que sí íbamos a ir y le mentimos. Entonces esas son formas de que se van generando el niño en ese ambiente de mentira, en ese ambiente de manipulación, y se van creando heridas. ¿Por qué? Porque realmente nosotros somos en los que él puede confiar, y realmente, mi hermano, yo creo que uno confía con el que tiene relación. Y ahí es donde nosotros entendemos cuál es la confianza que tenemos del Señor, porque tenemos esa relación con Él, o espero que la tengamos, mi hermano, y por eso los queremos invitar siempre a que lea su palabra, a que la estudie, a que ore con su esposa. No lea su palabra, bueno, tenga su devocional, porque es bueno tener cada quien su devocional, pero por lo regular trate de leer la palabra con su esposa. Si tiene hijos ahí, siéntelos con usted, háblele la palabra, medite en la palabra. Cada letra que tiene ahí la palabra, el Espíritu Santo la va a volver una verdad para su vida, para sus hijos. Y eso va a traer esa sanidad, va a traer ese nuevo amanecer en sus hijos, ese nuevo despertar en el que toda violencia la vamos a ir sometiendo hacia el Señor. No enorgullecernos, y es que yo tengo el temperamento un poquito más fuerte, o yo tengo el temperamento de mi papá, o yo tengo el carácter de mi papá, por eso es que yo soy así, o es que así somos los Pineda, o es que así somos. Sí, no, y la verdad, mira, hermanos, si en algo, como decía Pablo, si en algo nosotros tenemos que imitar es imitar a Cristo. Mire, que no haya orgullo en nosotros, porque a veces el violento es muy orgulloso, como decía acá. El que manipula es porque manipula para sí, es el que quiere lograr un objetivo, pero es alguien que es apático, o sea, realmente empatía cero. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender, mi hermano, que el Señor nos ha llamado a ser cada día más como Él. Y mire qué difícil, porque ser cada día más como el Señor es tomar mi temperamento, tomar mi forma de ser, rendirla al Señor, y que sea más de Él y menos de mí en la vida, en mi vida. Y esa es una tarea diaria, mi hermano. Yo sé que a veces es complicado porque tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, los que pues están estudiando, los que están trabajando, y tenemos que llevar el pan a la mesa. Tenemos muchas responsabilidades, pero mi hermano, algo que queremos nosotros transmitirle a ustedes, que si usted se encarga de las cosas del Señor, si usted busca al Señor de todo corazón, Él se va a encargar de todo lo demás. No nos afanemos por nada, mi hermano, porque a veces el afanarnos también va a traer cierto enojo, y va a traer problemas a nuestro hogar, va a traer problemas a nuestra familia, y vamos a empezar a hablar duro a nuestra esposa. Es que tú tienes la culpa. Incluso escuchábamos ahí con mi esposa algo muy, muy difícil, porque realmente le decía, el esposo le decía a su pareja, es que yo todavía te dije que no tuviéramos bebés. Imagínense, hermano, esa clase de abuso emocional, psicológico a su esposa.
O sea, haciendo de ver de que el hijo es el problema. Y eso es lo que el Señor no quiere. Imagínense qué tremendo eso, si los hijos son bendiciones, son herencias del Señor. Y dice la palabra que también quien haya esposa, haya el bien. O sea, que si usted tiene su esposa ahí, mi hermano, el Señor le dice que le está dando el bien y la benevolencia de Él. Usted tiene el favor del Señor en su vida a través de su esposa. Y qué bonito eso que comentas, porque yo escuchaba en una prédica hace unos días y decía el predicador, el que haya esposa haya el bien y haya la benevolencia del Señor. Si usted ve a su esposa como su enemiga, si usted ve a su esposa como su rival, si usted ve a su esposa sin agradecimiento, entonces realmente usted no está viendo la gracia del Señor en su vida o el favor del Señor en su vida. Y esto es bien importante. La verdad que usualmente, como hablábamos y mencionábamos al inicio, el abuso ocurre o por egoísmo o por reacciones de comportamientos y patrones cíclicos que son los que tenemos que romper. Hermano, nosotros no venimos a criticarlo, a señalarlo, porque créame que inclusive nosotros cuando empezamos a trabajar el tema y empezamos a investigarlo y empezamos a leer, nosotros también dijimos, Señor, hay cosas en las que te hemos fallado o hay cosas en las que hemos permitido manipulación en nuestro matrimonio o a veces no hemos corregido a nuestros hijos de la mejor forma. Pero también le vengo a dar una buena noticia, y es que aunque no hayamos sido papás perfectos, esposos perfectos, esposas perfectas, hayamos cometido muchos errores, creo que la gracia del Señor es suficiente para todos nosotros. Pero es importante que a partir del día de hoy, que si hoy Dios le está mostrando a usted que hay cosas en usted que tiene que cambiar, porque no son los demás, no es que su esposa lo provoque, es que usted deja que su carne, que sus heridas, que su ira salga, porque usted está tan herido que lo que necesita es sanar, hermano o hermana. Usted lo que necesita es sanar. Que si usted tal vez dijo un día, es que a mi mamá, yo miraba cómo a mi mamá no le daban ni voz ni voto, entonces pues no, yo no me voy a dejar, mi esposo yo lo voy a mangonear porque él tiene que escucharme, y sigue siendo una herida, hermana. Pero déjeme decirle que no es lo que Dios quiere para su matrimonio. Si usted quiere vivir una vida en familia y en matrimonio agradando al Señor, viviendo en ira, viviendo en conflicto, manipulando, teniendo abuso psicológico sobre su esposo, sobre sus hijos, o su esposo sobre su esposa, no es lo que agrada al Señor. Y a eso es a lo que venimos hoy, a decirle, si hay cosas que hay en usted que hoy el Espíritu Santo le está mostrando, le está revelando que tiene que cambiar, primero ríndase al Señor. Ríndase al Señor, busque ayuda, busque consejería, busque al Señor en intimidad. Entrégale al Señor esas áreas, entrégale al Señor todas esas heridas que usted ya no quiere repetir en sus hijos, y siéntese con sus hijos y pregúntele, hijo, ¿hay algo en lo que te he fallado? ¿Hay algo en lo que te he lastimado? Yo te quiero pedir perdón. Porque no somos perfectos. A veces el reconocer que no somos perfectos también es parte de la instrucción que tenemos que darle a nuestros hijos, de que a veces vamos a cometer errores, pero en Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos vuelve al camino, nos cambia, nos transforma. Y lo que queremos hacer hoy es que estos ciclos de conductas y de patrones que se han repetido tal vez por generaciones en nuestras familias, y nuestra familia está conocida por ser de armas tomar, pues hoy que se termine, hermano. Que sean armas tomar en el Espíritu, que sea de armas tomar en Cristo, pero no de armas tomar en carácter, en ira, en enojo, en manipulación. Que hoy nuestros hijos puedan ver a ese Dios de gracia y de misericordia, y que el corazón de nuestros hijos pueda ser sanado, porque el día de hoy tomamos la decisión de decirle, hijo, ¿en qué te he fallado? Discúlpame, perdóname. Esposa, perdóname. Que nuestras esposas vayan sanando su corazón de heridas que como esposos o esposas hemos cometido en contra de ellos. Que hoy el Señor pueda mostrarnos. Y yo quería leerles Efesios 5, que realmente es lo que Dios sí dejó para el matrimonio, hermano. El mundo lo ha cambiado y lo ha tergiversado tanto, pero no es
lo que dice este mundo, lo que dice la gente, lo que dicen las nuevas tendencias que nuestro matrimonio tiene que ser, sino Cristo por medio de su palabra nos dejó y dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, pero santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Gracias, amor. La verdad es que pues nosotros hemos entendido de que el liderazgo, el que el Señor nos ha marcado, la responsabilidad que el Señor nos ha dado como padres, como iglesia, también es una responsabilidad entrar en estos temas, no solo por cuidar el rebaño del Señor, sino por reconocer estas conductas y condenarlas, no solo por eso, sino servir como instrumento, mi hermano, para la restauración que Dios desea para las familias. Así que si encontramos algún patrón de estos en nuestros hogares, en nuestras familias, mis hermanos, pues rindámoselos al Señor. Amén. Venga, platiquemos, vamos a orar, busque del Señor. Nunca deje de buscar ayuda, porque parte de lo que el enemigo quiere es que vemos el orgullo y aislarnos y no poder pedir ayuda. Entonces, mi hermano, lo invitamos a que pida ayuda si este es su caso, y si no, pues tratemos de restaurar aquellos casos en los que existe este tipo de violencia, mi hermano, y tratemos de ganar la batalla del enemigo, porque el Señor ya la tiene ganada, hermano. Entonces nosotros solo somos esos instrumentos, mi hermano, y la verdad queremos invitarlo a usted para que hoy en la tarde nos acompañe. Va a ser de mucha bendición. Vamos a estar tratando algunos temas. Si usted tiene alguna duda de lo que hemos estado hablando, pues puede mandar sus preguntas también. Lo puede mandar y con mucho gusto podemos ahí ver en qué podemos apoyar, mi hermano. Amén, hermano. La verdad que la idea es crecer, seguir creciendo como familias libres en Cristo, y que realmente nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones puedan romper estos ciclos y ser libres en Cristo, tener matrimonios y familias sólidas, duraderas, que estén cimentadas en la roca. La verdad que cuando leíamos Efesios, yo creo que Efesios cambia totalmente nuestra mentalidad de manipulación, nuestra mentalidad de machismo, nuestra mentalidad de feminismo, nuestra mentalidad de los nuevos regímenes que el mundo quiere establecer en nuestra vida. Y la verdad, son los nuevos pensamientos que nuestros hijos van a empezar a traer a casa, y son en los que tenemos que estar claros y mostrarles a nosotros ese matrimonio basado en Efesios 5. Que para empezar no hay orgullo, porque dice que Jesús se entregó a sí mismo por su iglesia, y ese es el amor que tiene que haber entre el esposo y la esposa, ese amor incondicional, ese amor de una sola carne. Y eso de una sola carne me impacta bastante, porque realmente el entender de que somos uno, mi hermano, eso no va a permitir, porque usted está ofendiendo a su pareja, está ofendiendo a su familia, se está ofendiendo a sí mismo. Y mire, y algo que queremos recalcar también, y algo que se nos olvidaba, era que a veces los patrones de violencia que vienen en nuestra familia, que vienen muchas veces antes eran familias numerosas, a veces el hermano más grande cuidaba al pequeño y el mediano cuidaba al más chiquitillo. Entonces se fueron creando ciertos patrones de violencia, tal vez no del padre, sino de los hermanos, o de los primos, o que mi tío me hizo esto porque él me cuidaba y él me pegó, él me lastimó, y como no me creían. Mire, hermano, cuando mi esposa hablaba de esta parte en lo que el Señor nos envía, yo creo que aferrados a la palabra del Señor, aferrados a lo que el Señor quiere para nuestras vidas, es la única manera en la que nosotros podemos ir sanando esas heridas. Dice la palabra que nosotros somos las ramas, que sin el Señor nada somos.
Mire, hermano, usted no va a ver una rama que dé fruto. ¿Y dónde está el árbol? No está pegada a ningún árbol. Es imposible que una rama dé fruto si no está pegada al árbol, mi hermano. Y si ese árbol no tiene raíz. Si nosotros no estamos pegados al Señor, mi hermano, ¿qué fruto estamos dando? ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Entonces, me encantaba esta parte de Efesios porque también nos llama a nosotros a amar a nuestra esposa. Mira, nuestra esposa le llama a respetar a los maridos. Y mire qué difícil, porque a veces caemos también en esa manipulación de decir, mira, me tenés que dar el primer lugar porque yo soy el sacerdote de esta casa. Mire, mi hermano, a medida que nosotros empecemos a enseñar en nuestra casa, vamos a recibir ese respeto. Realmente yo le decía a mi esposa, mira cómo Cristo tenía ese respeto, le tenían ese respeto, y era porque Él enseñaba. Hermano, no nos cansemos de enseñar la palabra a nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a todos los que podamos, y vivamos la palabra, mi hermano. No solo la leamos, sino disfrutémosla, estudiémosla y practiquémosla, hermano, porque realmente yo creo que eso va a ser la diferencia en sanar nuestro pasado de violencia. Amén. En sanar nuestros corazones, hermano. Le agradecemos muchísimo por sintonizarnos, por escuchar este programa, y sobre todo queremos invitarle a que cada sábado a las 8 de la mañana sintonice Radio 760 para seguir escuchando temas de interés, y este mes acerca con respecto del abuso en el matrimonio. Gusto saludarle. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Un feliz fin de semana. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.